¿Iniciamos, les parece? Sí, por favor. Pati, por favor, ¿nos podías regalar una oración ¿Cuál, para Pati? iniciar? Pues Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, para compartir de tu palabra, Señor, para poder aprender, para poder abrir nuestro entendimiento a lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Te suplico, Padre, que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, con los que estén por conectarse, Señor, que tú tomes todo en tu perfecto control, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, tu bendito nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues vamos a iniciar con el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y con esto llegamos a la mitad de la carta. Y a partir de, bueno, a partir de la lección pasada ya estábamos viendo cómo se iba intensificando el tono del mensaje que buscaba Pablo darle a los romanos. Y esta parte del capítulo 8, bueno, pues yo hace un rato le comentaba a Pati y a Jaime que se debería llamar Pablo el Intenso, porque se me hace que este es un capítulo, uno de los capítulos muy directos y que nos van a hacer reflexionar un buen de cosas. Voy a leer los versículos del 1 al 11 y ahorita les platico. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué Pablo inicia diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo? ¿Por qué creen que lo dice? Es pregunta de... Adelante, Suera. Pues porque ya el Señor nos limpió nuestros pecados con su sangre preciosa. Así es. Durante los capítulos pasados, o bueno, parte de los capítulos pasados, hemos estado viendo algunas cosas que Pablo nos ha dicho y que hasta ahorita siguen siendo motivo y sustento de este estudio. Por ejemplo, Pablo decía que no hay un hombre justo. Pablo también decía que, bueno, nada de lo que hagamos va a ser lo suficientemente bueno como para agradar a Dios. Y que solo a través de la gracia, como bien lo dijo mi suegra, bueno, pues podemos llegar a estar en comunión con Él. Entonces,
si estamos en comunión con Dios, con Cristo, estamos libres de condenación. Es como decir que estamos limpios, que estamos apartados. Hola, salúdalos. Entonces no vengas acá. Es Dani. Y al decir, bueno, que no hay ninguna condenación, es como si Pablo nos dijera a todos que somos libres, que Dios nos ha liberado de estas situaciones mundanas y por ende pues estamos libres de condenación. Y eso es algo genial, porque siendo honestos, bueno, nosotros en todo momento nos condenamos y eso es condenamos o nos condenamos, perdón. Y eso es una situación que todos hacemos. A ver, eso es una pregunta meramente retórica. ¿Quién de ustedes no ha hecho algo que no está bien y después ustedes mismos andan poniendo la condena? Dicen, ching, me voy a ir al gel por esto, ¿no? Por haber hecho esto, o me va a pasar esto por haber hecho esto. Eso es autocondenarse, ¿no? Bueno, y lo padre de todo esto es que Dios ya nos liberó también de hasta nuestras autocondenaciones, ¿no? Pero eso no significa que si hacemos algo mal, no tengamos responsabilidades, o sea, no nos exime, porque sí nos libera de la condenación, como lo hemos visto en estudios anteriores, porque ya hubo alguien que pagara por nosotros lo que no vamos a poder nosotros cumplir en la ley. Y esta libertad de la condenación es algo padre, pero como en cualquier contrato, tiene una cláusula de cumplimiento. Es como si fuera el pero, ¿no? En el contrato. Y es que no es para los que andan conforme a la carne. ¿Y alguno de ustedes sabe qué es andar conforme a la carne? ¿Mm? Bueno, a ver, adelante, tía. Pues andar en la carne es obedeciendo todos pues los deseos de ella. Y pues muchos de los deseos de la carne pues son condenatorios, son pecado. Entonces, eso es. Exacto, tía. Tío, ¿quería decir algo? Ya lo dijo Melita. Ah, perfecto. Bueno, yo, como diría el tío, ahí me puse a escudriñar un poco y encontré algo en Gálatas, se los voy a leer. Es Gálatas 5, versículos del 16 al 21, y nos habla sobre qué son las obras de la carne. Y nos dice lo siguiente, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y si estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, ahí se las voy a enlistar, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, bueno, pues para estar libres de la condenación implica que debemos de estar alejados de las debilidades de la carne. Pero realmente es fácil estar libre de estas debilidades, digo, porque al final de cuentas es como si adentro de nosotros hubiera una lucha interna entre nuestras debilidades carnales y nuestra fortaleza espiritual. Y pues más o menos lo interpreto, o no sé, lo ejemplifico así o me lo imagino así. Es como cuando, ¿se acuerdan de Hulk? De Hulk, el de los Avengers, o Hulk, el de... ¿Qué le pasa a Hulk cuando se enoja? Se arranca la ropa, destruye todo, hace su relajo,
Y ya cuando se tranquiliza, yo creo que va a decir, chin, o sea, qué relajo hice, ¿no? O sea, y yo creo que eso es algo que a nosotros nos pasa con el pecado, ¿no? O sea, de repente, como diría Jaime, a veces pecamos y hasta nos dejamos ir como gorda en tobogán. Y cuando reflexionas sobre lo que estás haciendo, dices, chin, ya la regué, ¿no? Y entonces es cuando vemos esas debilidades que tenemos en la carne y los problemas que nos pueden llegar a ocasionar o llevarnos a situaciones que ya pueden ser irreparables o irreversibles. Y eso es algo que todos tenemos. ¿O alguno de ustedes puede dominar su parte carnal al 100%? ¿No? Eso es lo complicado. Y pues no, o sea, obviamente no todos podemos dominar nuestra parte carnal. Por eso, por eso nunca podríamos estar justificados en la ley. Porque como lo dice el versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque la ley, como lo dijo hace un rato Jaime, no se hizo para que fuéramos salvos. Si nosotros pensáramos en ser salvos a través de la ley, estamos perdidos. O sea, no lo vamos a lograr, eso es algo imposible. Pero la ley sí nos sirve. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta. Y la ley fue dada para seguirla y continuar siendo salvos. No sé cómo explicarlo, pero es como si tú antes de conocer a Cristo quieres vivir en la ley, no vas a poder. O sea, no vas a poder cumplirla. Pero si tú, después de conocer a Cristo, sigues la ley, como lo decía Jaime la semana pasada, nos permite continuar en santidad. Y pues esa es la parte, como les comentaba hace un rato, que es la parte complicada cuando nosotros queremos separar o queremos más bien ver nuestra parte espiritual y de nuestra parte carnal. Y me gustaría concluir esta parte del estudio haciéndoles una pregunta que vi en una publicación. Y es un pequeño ejercicio, es una pregunta son dos preguntas que les voy a hacer y quiero que las piensen y no me den la respuesta, únicamente piénsenlas. Pongan en su mente ahorita eso que siempre han querido hacer, han querido tener o han querido disfrutar. Pongan eso en su mente. Ahora, si no lo han hecho todavía, ¿se sienten satisfechos con su vida? Ok, hasta aquí la pregunta. Ahora, levanten la mano. ¿Quiénes pensaron en un viaje, en una casa, en un coche, en un mejor trabajo? ¿Nadie? Muy bien, me encanta la honestidad. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Generalmente, si la balanza se inclina más hacia algo material, es porque nos sentimos satisfechos con nuestra parte espiritual. Y eso significa que de alguna forma tú sientes, no estoy diciendo que así sea, pero tú sientes que estás bien con Dios. Pero si te preocupó más la parte espiritual, si te pegó más el hecho de que todavía no has hecho los suficientes discípulos, si te pegó el hecho de sentir que todavía todavía tienes pecados de los cuales arrepentirte, eso significa, si la balanza se inclinó más hacia ese lado, significa que tu parte material, o muchas veces significa que tu parte material está satisfecha. Y esta dinámica lo único que nos demuestra es que difícilmente el ser humano se sentirá satisfecho. Y eso es algo que realmente expone nuestra naturaleza humana.
como les decía, ojalá que la parte espiritual sea la que está insatisfecha, porque sabemos por default que aún hay muchas cosas que podemos hacer para agradar a Dios. Y como les decía, si queremos agradar a Dios, bueno, pues debemos de dejar a un lado la parte que nos hace vivir según la carne. Y bueno, esta es la parte que yo les quería platicar. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aclaración, sugerencia. Yo quiero comentar algo. No sé Sí, si me- adelante. Pues no sé, no estoy en completo acuerdo de que esta última dinámica de que, por ejemplo, tal vez yo cuando preguntaste, no, pues ¿qué es lo que más deseabas? Yo sí me quedé de, pues, ¿qué es lo que más deseo? ¿Qué es algo que deseo mucho ahorita? Y luego me quedé así de, no, pues yo quería comprar un ukelele. No sé por qué, eso es lo que se me vino a mi mente. Y después me lo compré y me quedé así de, pues entonces ya no lo deseo. Bueno, el caso, al punto que voy es que lo primero que pensé fue algo material, pero pensándolo bien, como que también realmente lo que necesitaba o lo que quería eran cosas espirituales. Entonces, tal vez lo que no estoy completamente de acuerdo es de que aunque yo quisiera o tenía un deseo material, no significa que mi parte espiritual esté satisfecha. Nomás eso. Es que quizás tus necesidades estén equilibradas, ¿no? O sea, quizás tengas tanto necesidades espirituales como sientes que tienes necesidades materiales, aunque tú me acabas de dar la razón al decir, bueno, realmente no necesitaba algo tanto material, ¿no? O sea, si estabas buscando algo más espiritual. Bueno, eso sí. ¿Ya terminaste? Ya, tío, perdón, hasta aquí mi reporte, Bueno, tu Joaquín. entrada. Bueno, a mí me toca darles del 12 al 27. Pues sí, está también duro y difícil. Les voy a leer desde el 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vosotros, vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo espero que hayan leído el resto para no leer toda la parte. Entonces, les leo lo que es el principio. Y sí, efectivamente, somos deudores, pero no a la carne. Tenemos que vestir y alimentar al cuerpo, pero no como un amo, sino como un criado del alma, para servir al Señor, no más. Nosotros no tenemos que darle mantenimiento a este cuerpo al pecado, a la carne, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un propósito. Y nosotros estamos leyendo aquí, de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que nos estuvo hablando ahorita Rul, nosotros estamos venciendo al pecado de la carne. Por lo tanto, no somos deudores, pero no para la carne. Nada de darle gusto en lo que es perjudicial para el espíritu. Somos deudores a Cristo y a su espíritu. Ahí está toda nuestra deuda. Nuestra deuda es para con Cristo. Y no somos deudores a otra cosa, ni a la carne, ni nada. Tenemos un cuerpo al cual tenemos que darle mantenimiento, al cual tenemos que vestir, al cual tenemos que, no sé, alimentar, etcétera. ¿Sí? Pero no tenemos que darle rienda suelta a todos sus deseos carnales que tiene. No tenemos deuda con la carne. Nosotros tenemos la obligación de mantener nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ¿sí? ¿Por cómo? Por medio del Espíritu Santo. Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir, no solo física, sino hasta espiritualmente. El morir real es morir del alma. La muerte de los santos es dormir. En cambio,
Si por el Espíritu hacemos morir a las obras de la carne, viviremos. No podemos hacer eso sin ayuda del Espíritu. En nuestro espíritu no lo hará. A menos que también pongamos nosotros nuestro esfuerzo. Para vencer todas estas cosas, nosotros tenemos que poner también nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Tenemos ya las armas. Tenemos ya la idea de lo que estamos haciendo. Sabemos contra quién es nuestra lucha y contra qué es nuestra lucha. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro propio esfuerzo para que también el Espíritu Santo actúe en nosotros. Recordemos que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios y no hay un estatus más alto que ser un hijo de Dios. Antes que otra cosa tenemos que reconocer de quién somos hijos. Somos hijos de Dios. Estamos en un estatus ya más elevado que cuando empezamos. ¿Sí? Nosotros ya sabemos a quién nos debemos y quién está atrás de nosotros. Somos como esos niños que cuando se están peleando dicen, es que mi papá es bombero, no, el mío es policía, no, pues el mío le gana al tuyo. Nosotros sabemos de la clase de poder que tiene nuestro Padre y las cosas que nos está indicando y las cosas que tenemos que hacer y contra quién es nuestra lucha. ¿Sí? Dice, perdón, es que yo ya voy haciendo mis apuntes y voy contestando de ahí. Bajo el derecho romano, si un adulto quería ser heredero, podía elegir a uno de sus hijos o adoptar a un hijo que tomaría su nombre. Nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados por Dios. ¿Sí? La Biblia dice que Él es el árbol y nosotros somos los injertos, somos los pequeños vástagos que estamos injertados en las ramas del árbol. Dios tiene solo un hijo engendrado, que es Jesús, pero tiene muchos hijos adoptados. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Fíjense bien, si nosotros aceptamos todo esto, nos estamos dando cuenta quién es nuestro Padre. Hemos sido adoptados y estamos ya dentro de la familia de Dios. Entonces nuestro actuar va a ser diferente, porque ya no tenemos miedo, ya tenemos un Padre que nos respalda en todas las cosas. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del Creador del universo. Tenemos la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba Padre. Nosotros tenemos una intimidad ¿cuántos de ustedes no se han puesto a orar solos en su intimidad, buscando una respuesta de parte de Dios? Muchos, yo creo que muchos de ustedes, cuando están en una intimidad, tienen esa comunicación con Dios y tienen esa forma de hablar con Él de una forma que solamente tú y Él entienden. Tú ya sabes que tienes un Padre y que eres adoptado por el mismísimo Dios, ¿sí? Con los mismos derechos y todo eso lo vamos a ver ahorita aquí más adelante. Sí. Dios tiene un solo hijo que fue Jesús y nosotros fuimos adoptados. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del Creador del universo. Tenemos la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba Padre. Esa palabra aramea que posiblemente Pablo lo utilizó en un principio también para hablar con su padre carnal, habla de algo tierno que tenemos nosotros con Dios. Dice, para Dios, expresa un profundo respeto como una profunda intimidad y quizá el mejor significado sería papi, papito. No sé cómo le hablan ustedes a sus papás cuando se comunican con él. Le hablan de la manera más cariñosa que pueden.
Le hablan de la manera más cariñosa que pueden, de la manera más bonita que pueden, y siempre son papi, papito, papirri. Cristo hablaba con su padre y le llamaba Abba. Como hijo de Dios ya no eres esclavo del miedo, sino hijo adoptivo de Dios, lo cual nos da una seguridad enorme y tremenda. El Espíritu Santo te da una experiencia más profunda de Dios. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos da esa seguridad, esa información que nosotros ya tenemos de sabernos adoptados por Dios. Así como quiero que mis hijos conozcan mis experiencias, ¿cuántos de ustedes, los que son papás, han tenido la experiencia de hablar con sus hijos y quieren que sus hijos se enteren de todas las cosas que hacen ustedes, de la forma en que actúan y cómo son? Pues es la misma forma en que Dios quiere de nosotros, quiere tener esa intimidad con nosotros, quiere hablar con nosotros, quiere que sepamos sus experiencias, que sepamos todo lo que hace y todo eso. Perdón, ¿eh? Dice, así como quiero que mis hijos conozcan y experimenten mi amor y mi relación con ellos, Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y de la relación. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. Nosotros sabemos en realidad quiénes somos, hijos adoptados de Dios. Ser un hijo o una hija de Dios es la mayor seguridad porque somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nada más imagínense, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos heredando? ¿Alguno me podría decir? ¿Qué es lo que sienten que estamos siendo coherederos junto con Cristo Jesús? Somos coherederos con Cristo Jesús del reino, de su gloria, de todas las cosas que Él tiene preparadas para su Hijo. ¿Qué tienes preparado tú para tu hijo cuando muera? Digo, si es que tienes hecho un testamento, todo lo mejor para tus hijos. Todas las cosas que te pertenecen, le van a pertenecer a tus hijos. De esa manera nosotros somos coherederos con Cristo Jesús, somos merecedores también a todo lo que Cristo va a tener como herencia, a esa herencia, a eso que tiene que Dios preparado para todos nosotros. Como hijos somos herederos. La única diferencia es que heredamos no la muerte de nuestro Padre, sino el momento de nuestra propia muerte. Disfrutamos de una eternidad de amor con Jesús, pues ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, todas esas cosas son las que tenemos derecho nosotros siendo coherederos. Parte con Él en su gloria. Miren, Pablo sufrió mucho, cárcel, golpes y muchas dificultades, pero aseguró que estos sufrimientos no pueden compararse con la gloria que veremos un día y que se nos manifestará. Todos nosotros tenemos muchos problemas, todos nosotros tenemos muchas tentaciones, todos nosotros sabemos que existen las tentaciones de la carne, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en esa obediencia que estamos buscando, en esa aceptar ser hijos de Dios, tenemos ya toda nuestra solución. Nosotros estamos seguros del Padre que tenemos y en esa seguridad caminamos. Aquí y ahora tu cuerpo quizá gime a medida que se va deteriorando, pero un día será totalmente curado y restaurado. Nuestra resurrección no será solo espiritual, sino también física, mientras guardamos la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo usa esa analogía de un embarazo. Estás sintiendo dolores de parto. No va a ser una cosa fácil, no va a ser una cosa que no nos vaya a causar problemas o dolores, pero nosotros estamos esperando esa, ¿cómo diría? Esa curación de nuestro cuerpo.
Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos, ya que no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sé si ustedes han oído hablar de los dones del Espíritu. Uno de ellos es el don de lenguas. En muchas ocasiones nosotros nos dirigimos a Dios, hablamos con Él, oramos con Él, y no tenemos una forma de comunicarnos a veces con nuestras propias palabras. A veces terminamos de hablar con Él y decimos, híjole, es que no oré con Él de esto, y te vuelves a hincar y vuelves a orar. Y muchas cosas se te pasan cuando estás hablando con Dios, sobre todo si tienes demasiadas cosas que hablarle, que decirle, que expresarle, demasiadas inquietudes. Pero Él también te ayuda por medio del Espíritu Santo a que tengas esa comunicación con Él por medio de gemidos indecibles. Mucha gente no los entiende a veces ni tú mismo, pero cuando estás hablando en lengua, cuando estás orando con gemidos indecibles, el Espíritu Santo escudriña todo tu cuerpo, sienta hasta tus huesos y saca todo aquello que necesitas y que no te atreves a decir o que te costó trabajo expresar. Y entonces tienes una comunión con Dios, ayudado por el mismo Dios. Acuérdense cuando a sus hijos los ayudaban ustedes y yo también, pues, a hablar, cuando queríamos que hablaran claramente, cuando queríamos que dijeran las cosas y expresaran sus temores, y cuando nosotros nos queríamos enterar de las cosas que les pasaban. Lo mismo pasa con Dios, ¿sí? Si tus oraciones son dirigidas por el Espíritu, definitivamente serán contestadas, porque estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es muy importante. Estarán de acuerdo con la voluntad de Dios. Y pues yo con esto termino el versículo 22. Digo 27. Muy bien. Excelente. Pues vamos a continuar. Vamos a hacer algunas recapitulaciones. Dice versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha hecho libres, ha destruido la esclavitud en la cual estábamos sujetos. Y ojo, decían el domingo una frase que me gustó bastante, que dice que el capítulo 8 de Romanos es como el Chilim Balam espiritual, porque te metes, ves hay tantas cosas aquí de dónde tomar, de qué hacerse, que no terminas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero déjenme alinear algunas ideas que son importantes para cerrar con mucho éxito este estudio que estamos recibiendo. Cuando Cristo nos hace libres, cuando Cristo nos hace santos, cuando Cristo nos hace justos, mediante su obra a través de la cruz de Calvario, esto es una vez y para siempre. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Ok. Bueno. Ninguna condenación. No hay absolutamente nada de lo cual te hayan o te vayan a poder acusar para perder, para destruirte, para que Dios te castigue. Porque ya no hay condenación por la cual ser objeto de esa ley. Por cuanto Jesucristo murió, y ya lo platicábamos hace 8 días y la licenciada Patti nos aclaraba, el sujeto muerto no es objeto de ley alguna, de juicio alguno. Muerto ya no se puede ejecutar ninguna aplicación legal, porque ya es un ser muerto. Entonces, al momento de morir, mediante la obra preciosa de Cristo Jesús de Calvario, ya no hay juicio que perseguir, porque ya no hay persona a quien acusar. La ley está diseñada para los vivos, no para los muertos. Bueno, eso. Número 2. Dice el versículo
versículo 12. Así que, ojo familia, y esto es muy importante. Cuidado en los textos cuando hay conectores. Ahora pues, dice el versículo 1. ¿Qué quiere decir ahora pues? Bueno, por todo lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Pablo nos va a referir la condición de pecado del judío, la condición del pecado del gentil, la situación del ser humano completo contra la ley que nos hace incapaces e imposibles de ser dignos de la gloria de Dios. Como en Cristo Jesús somos justificados por la fe, cómo esta justificación es segura, constante, cómo por esta justificación ahora pues no hay condenación. Ojo con los conectores en la Biblia. Y dice, versículo 12, otro conector. Así que, hermanos, ¿así que qué? Bueno, recapitulando lo que hemos estado diciendo, que hemos dicho, que ya no somos espirituales, que ahora ya somos, que ya no somos carnales, ya somos espirituales. Y ojo, señores, un ser con una nueva naturaleza no necesita esforzarse por tener esa nueva naturaleza. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de ser. Las actitudes y las acciones tienen que ver por una guianza y una llenura del Espíritu Santo, no por un pujido. Otra vez, ningún árbol puja para dar fruto. Si tiene la naturaleza de naranjo, da naranjas. Si no tiene la naturaleza de naranjo, no puede dar naranjas. Si somos un olivo silvestre, daremos fruto de olivo silvestre. Pero si somos injertados al olivo, entonces tendremos que dar por naturaleza, por una condición natural de fruto. Si no, otra vez caemos al punto de yo tengo que, yo no tengo que, ya hizo Cristo por mí. Es una reacción, es una avalancha, es el efecto secundario. Son los daños colaterales de la vida eterna lo que provocan en mí santidad. No es que yo tenga que provocarme santidad para querer agradar a Dios, sino por cuanto yo soy salvo y el Espíritu Santo está operando en mí y la vida de Cristo está funcionando en mí, es por lo cual yo quiero agradar a Dios. Hay una cuestión de decisión, sin duda alguna, pero no es de que yo le tengo que echar ganas y es que a mí no me sale, no es de cuánto pujes, sino es que dejes que la persona de Cristo llene tu vida. Ahora, regreso a lo que decía, lo que he dicho en clases pasadas. El asunto de estas obras que hemos hablado una y otra vez, estas obras por fe, no son, y déjenme darles una adelantadita de la predicación del domingo que viene. No son acciones, los frutos ni las obras que hacemos en Cristo Jesús, no son las que provocan en nosotros la gracia y salvación. Son estas acciones y estos pensamientos y estas actitudes son consecuencia de una mente renovada en Cristo Jesús. Hay una naturaleza en nosotros, claro, lo dijo en el capítulo 7 Pablo, hay algo que está vendido al pecado, hay algo que está en descomposición. Por más de que nos queramos ver más jóvenes y se pongan todo el botox del mundo, te estás haciendo viejo y te vas a morir. Y esa es consecuencia, y eso es efecto del pecado. No quiere decir eso que no eres salvo o que no tienes una naturaleza nueva, sino que hay esta condición en esta naturaleza, pero no exime la realidad, la verdad, el poder
y el trastorno de lo que Dios está haciendo en su eternidad. ¿Y por qué permite Dios que suceda todo esto? Para que entiendas que en tu vida, cuando las cosas no salen todas bien, como tú quisieras, no quiere decir que por eso Dios no está operando en ti. Entre muchas otras cosas. Ahora, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Viviréis. Perdón, lo leí mal. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sean guiados por el Espíritu, estos son, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y ojo, cuando dejamos de ser esclavos, a mí esto me impactó mucho. Cuando dejamos de ser esclavos del pecado, no nos convertimos en esclavos de Cristo. Porque Dios en su sangre, en su obra de Calvario, no nos ganó para darnos la condición ahora de esclavos de Dios. Nos dio la condición de ¿qué cosa? De hijos. Y como hijos, con la autoridad, con la naturaleza, con la herencia, con el criterio, o sea, no hay hijo. Cuando tú tienes un hijo, el hijo se parece a ti. Por más de que se voltee como calcetín mi cuñado, es en muchísimas cosas, en demasiadas cosas, igualito a mi suegro. ¿Por qué? Porque es hijo de mi suegro y no lo puede negar. Y yo, la neta, veo más a mi cuñado y a muchos hijos como él, y como yo, y como muchos, a veces en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, queriéndonos alejar de esa imagen y queriendo tener nuestra propia personalidad. No podemos, porque somos hijos de, es más nuestra acción de un hijo tratar, esforzarnos de no serlo, y yo no veo a un hijo esforzando tratando de ser al padre, se le sale solito, le fluye. Mientras más te alejas, más te acercas. Mientras más entonces, a ver, señores, si somos hijos, ¿en dónde está el esfuerzo? Perdón, pero entonces no es cierto. No es cierto. No hay un esfuerzo. ¿De acuerdo? No hay tal esfuerzo. Porque entonces otra vez recae en nuestra responsabilidad. Y los frutos son los frutos, ¿vale? ¿Qué burrada estoy diciendo? Pero en serio, el fruto no viene antes que es el árbol y el árbol da frutos. ¿Ok? Es así como funciona en el nivel espiritual. No es aquí quién fue primero, el huevo o la gallina. Dios dijo que fue primero la gallina, punto, se acabó, no te compliques. Dios hizo gallinas que ponían huevos. Entonces, estamos llamados a ser hijos de Dios y con hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. En esa naturaleza, que como bien dice el pisuegro, está en un conflicto, en una posición como de suspenso. No tengo muchos músicos aquí en el grupo, pero para mis músicos, cuando tenemos un suspendido en el cuarto acorde, que es como estamos en clave de do y estamos en un sol, y es un tono que va a resolver, para que me entiendan todos, es este tono que viene, que sientes que ya va a terminar la canción, que tú lo oyes y dices, es que ya va a acabar la canción y va a resolver con un gran tono largo. Bueno, ese sonido, musicalmente hablando, es esta contención. Ahora, yo jamás he tenido un bebé, ni creo tenerlo. Entonces, cuando Pablo habla de gemidos, como no sé de qué habla. O sea, no sé cómo puede ser ese dolor. Pero yo creo que Pablo sí, lo que sí trataba de entender es el máximo dolor, es la máxima expresión de decir, Señor, ya ven, manifiéstate.
O sea, esta naturaleza que sí está, esta condición que decía Pablo, el hago lo que no quiero hacer, está gimiendo, está clamando. Y sí, efectivamente, la palabra habla de los dones del Espíritu Santo, como bien refiere mi suegro. Sin embargo, en este punto no precisamente se está refiriendo a este gemir, a esa situación, sino se nos está refiriendo específicamente al tema de la necesidad que estamos teniendo desde el momento de que Adán cayó, de estar clamando, Señor, vuelve a restaurar lo que está defectuoso, establece lo que era o restaura a lo que era en el principio. Decía mi suegro, ¿qué nos heredó? ¿Qué vamos a recibir? ¿Cuál es la gloria que vamos a pasar? Si como hijos no hemos sido llamados a eternidad a ser contempladores, sino partícipes y herederos. O sea, esto no lo entiendo. Yo no lo entiendo, pero así lo ha dicho Dios y yo me lleno de gozo y de alegría de saber que yo soy heredero y coheredero con Cristo. Ay, te sientes mucho. No, la neta es que no entiendo ni cómo. Pero sabes una cosa, hay muchas cosas que no entiendo de Dios, pero esta, si no la entiendo, no importa. No la quiero entender, pero sí la quiero disfrutar. Sí la quiero disfrutar. Y culmina Pablo con esto. Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguien ve, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se dan cuenta? ¿Quién está haciendo la obra? ¿El esfuerzo o el Espíritu? ¿El esfuerzo o el Espíritu? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Versículo 28. Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo me quiero quedar en este texto, porque sabemos que los que aman a Dios, ¿sabes? Dice Romanos, si no mal estoy, creo que es capítulo 4, que siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? Y luego continúa Pablo diciendo, ¿cuánto más ahora, siendo hijos? ¿Cuánto más? La capacidad de amar a Dios no viene de ti. La capacidad de amar a Dios no es un don tuyo, no es un talento, no es una naturaleza intrínseca del ser humano. La capacidad de amar a Dios es un efecto de la naturaleza de volverte hijo de Dios. Cuando la persona de Jesucristo nos trae vida eterna y nos convertimos en hijos, tomamos esta esencia de Dios en nuestras vidas y empieza la vida eterna, empieza a respirar, empiezo a sentir, a percibir,
a contemplar, a pensar, a creer, a decidir, cosas que antes no hacía de esa forma, porque ahora son las cosas que Dios quiere, que Dios piensa, que Dios anhela, que Dios desea. Y ya no son mis deseos o mis planes, sino es lo que Dios quiere hacer. Y en ese momento, entonces, venimos a conciencia de lo que espiritualmente sucedió en la eternidad y en el terreno espiritual, que es pasar de muerte a vida. Ya no tenemos el lastre de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos justificados, pues, por la fe y tenemos paz para con Dios. Tenemos otra vez comunión con Él. Y ahora ya no como esclavos, nuestra condición anterior en el pecado, sino ahora en la gracia como hijos. Y como hijos amados. Hay una mano levantada. Ok, es que fíjate que he escuchado varias veces que dice que le echemos ganas. Yo creo que si nosotros le echamos ganas, es igual otra vez por nuestras obras, ¿no? Creo que aquí en 2 de Timoteo dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es bien difícil hacer las cosas echándole ganas, porque no sé ustedes, pero yo no puedo, ¿no? Creo que hay que aferrarnos, agarrarnos de la gracia, en el sentido de que si nuestras son contra carne y sangre, pues echándole las ganas es contra carne y sangre. Lo que yo creo es que debemos de entregar nuestra vida al Espíritu y hacernos partícipes de esa gracia para que el Espíritu, ¿sí?, nos ayude a combatir pues esas cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Esas cosas que por obras, que por la carne, nos hacen pues alejarnos de Dios, porque Dios siempre está en la misma donde está, ¿no? Sí, creo que es bien, bien importante el hecho de echarle ganas en el sentido de entregarle nuestra vida a Dios, ¿no? De esas cosas que nos gusta hacer, porque hay cosas que nos gusta hacer, pero que solamente nos van a alejar de Dios. Entonces, solamente quería comentar eso. Para mí creo que es importante porque creo que cuando nosotros le echamos ganas, pues seguimos nosotros en la carne, no seguimos en el espíritu, no somos santos en el sentido de que pues nuestra carne es débil, ¿no? Entonces, luego sigue el versículo, dice el versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo solamente quería agregar esto, porque creo que, bueno, a lo mejor yo estoy hablando por mí misma y todos sí le echan ganas y sí pueden, pero hay tantas cosas que hacemos, bueno, que yo hago, que me gustan y que me alejan de Dios, y al final estoy actuando bajo mis obras y entonces echándole ganas es por la carne y entonces me alejo de Dios porque mi carne es débil y por eso vino Cristo y por eso cuando resucitó nos dejó al Espíritu Santo, porque Él sabía que no podíamos. Entonces, eso es lo que yo quería agregar. Todas las cosas les ayudan a bien. Hasta mis debilidades, claro, porque dice la Biblia que su poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, no está mal tener debilidades, lo que está mal es acariciarlas, quedarse ahí, quedarse atascado.
no reconocer, no pedir ayuda, no dejar que Dios haga la obra. Por un lado, está este tema humanista, como dice Fabiola, que no es de Dios. El échale ganas, el tú puedes, el vamos al éxito, es un tema humanista, es un tema en la carne, es un tema mundano. ¿Saben quién es el padre del humanismo? ¿Quién es el máximo ser humano de la historia? ¿No? Bueno, échense un clavado en Apocalipsis y es el anticristo. Es la máxima expresión del humanismo. Es el mejor hombre de todos los hombres. El humanismo al principio es eso, ser el mejor hombre que puede ser. No estamos llamados a ser el mejor hombre que podamos ser. Estamos llamados a ser los hijos de Dios, que Dios escogió, que Dios salvó, que Dios creó. Y en esa condición, tener la autoridad de traer todo a la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento, todo deseo, toda debilidad, la traemos a la obediencia. ¿Y qué cuando no me sale? Pues cuando no te sales, cuando más necesitas. ¿Saben por qué? ¿Por qué llegamos al punto, o yo estoy seguro de esto? En nuestra vida tenemos a veces que llegar al punto de la crisis, de la bancarrota moral, espiritual, emocional y familiar, porque es la única forma en que nuestro gran ego, nuestro gran yo, va a entender que necesita de un Salvador. Porque nadie va a reconocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador hasta que esté desesperadamente necesitado de su ayuda. Y Dios es justo, y lo vamos a ver el próximo domingo. Dios es justo. Dios no es un gandalla, ni es injusto, ni es pasado de lanza. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi familia, en mi casa, en mis compañeros? Antes yo decía, no sé, hoy sí sé. Todo esto que te está pasando, tiene como propósito que le conozcas. Que conozcas su amor. Que disfrutes su vida eterna. ¿Pero por qué así? Hijo, eso no me lo preguntes a mí, eso pregúntatelo a ti, por quién has sido tú. Ay, pero yo no había hecho nada malo, tampoco Esaú. Ay, pero ya me estoy adelantando al capítulo 9. Pero tampoco Esaú antes de nacer, y de todos modos Dios escogió a Israel, a Jacob, y desechó a Esaú. Y hay un propósito y un porqué, y hay una sabiduría y una soberanía de parte de Dios, de que Dios sabe lo que necesitas aún antes de que tú lo pidas. Porque el Espíritu Santo dice acá, Él conoce y intercede por los santos, porque hay cosas que nosotros no entendemos, no sabemos, ignoramos. Si Dios permitiera que nosotros todas las peticiones como lámpara maravillosa se nos concedieran, dice, voy a hacer un chiste, dice que llega un hombre y se encuentra la lámpara maravillosa y la frota, y tenía su manita así el Señor, ¿no? Entonces la frota, y entonces le dice el genio, te voy a conceder 3 deseos, lo que tú quieras. Dice, quiero la mano como la otra, y chin, se la pone así. Y dice, no, al revés, chin, se la pone así. Y le dice, tarado. Si Dios nos concediera las cosas como las pedimos, ¿cuánta tontería no nos hubiera pasado?
Me decía un amigo alguna vez en un estudio, ¿por qué Dios no nos da $1,000,000? En ese aquel entonces soñábamos y queríamos hacer cosas y evangelismo y todo. Y él me decía, ¿por qué Dios no nos da $1,000,000 si sabe que nuestros sueños y nuestros anhelos son para su gloria? Yo decía, amigo, porque yo estoy seguro que Dios no nos los da, porque si nos los diera, tú y yo no los usaríamos para lo que lo estamos diciendo. Y nos perderíamos. Porque Dios conoce tu inicio y tu final. Pero ese no es el tema central. La pregunta es, Señor, ¿por qué me estás dando lo que me estás dando hoy? Porque yo sé que lo necesito. El problema no es lo que no tengo, el problema es lo que tú me estás dando, porque todas las cosas que me están sucediendo, dice aquí, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que te está pasando hoy, todas tus circunstancias, todo lo que has pasado, todo lo que has sufrido, todos los retos que tienes en tu vida, todas las situaciones, todos los retos espirituales y este tema de vencer a tu carne, tiene como propósito un bien para ti. Por cuanto hay un amor, fíjate, dice la Biblia, porque todas las cosas, porque sabemos que los que aman ¿a quién? A Dios. No dice los que Dios ama. Ojo. Ojo. Aquí la acción es el efecto de la vida eterna en el corazón del hombre, porque solamente un ser eterno con vida eterna puede tener la capacidad de amar a Dios. La gente en el mundo dice, y ya con esto voy a terminar, la gente en el mundo dice, es que yo amo a Diosito. Ustedes lo han dicho, es que Diosito, es que yo creo en Diosito. ¿Así? Fíjate que dos cosas. Primero te voy a responder conforme a la Biblia. Dice la Biblia, ¿crees en Dios? Qué bueno. También los demonios creen y tiemblan, ¿eh? Eso no hace ninguna diferencia en eternidad. Hay que creerlo. Hay que amarlo. Y para amarlo hay que quererlo. Cuando tú amas a alguien le quieres agradar. Cuando tú amas a alguien le quieres honrar. Cuando tú amas a alguien quieres lo que él quiere para tu vida. Y es un reto. Y es una posición espiritual de vida eterna en donde aprendemos a dejar de ver lo de ahora, decía Pablo. Bueno, es que es un asunto de fe y con fe no puedes tocar, no puedes agarrar. Alguien no puede decir, es que yo vi a Dios que me abrió el corazón y me dio vida eterna y mira, esa es la vida eterna y se dobla así, se abre así. No lo puedes agarrar. Nadie lo puede agarrar. Nadie puede decir, es que yo vi a Dios. No, tú nunca has visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie. No hay forma. No hay manera. Moisés sí lo vio, dio su costado. Los discípulos vieron la persona de Jesucristo, pero al Padre nadie lo ha visto, nunca. No me quiero desviar por ahí, cierro. Esta situación que hoy estás viviendo, buena, mala, difícil, fácil, tiene como propósito en tu vida llevarte a un conocimiento y una experiencia y una realidad y una comunión con Cristo Jesús, porque Él está formando su persona en ti. Él está formando su persona en ti, porque ha iniciado una relación de amor. Y en ese amor, dice la Biblia también, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque Dios no permitió que Abraham diera a su hijo
pero Él sí entregó a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Y a la verdad, en muchas ocasiones nuestra situación de vida no son las que queremos, no son las que esperamos, porque implican un reto, porque implican una incomodidad, porque implican un dolor, porque implican una tristeza. Pero hoy en Cristo Jesús, yo te invito a que dejes de cuestionar como un bebé espiritual cosas como ¿por qué Dios estás permitiendo esto? Y ir más allá y descubrir cuáles son las piedras preciosas y el oro pulido que Dios está preparando en ti para su gloria. Dice que todas nuestras obras van a ser probadas, ¿sí o no? Dice la Biblia eso. ¿Lo han leído? Dice que todas las obras van a ser probadas. Y hacen una alegoría. Dice, si son unas eternas, van a ser en oro, en plata y en piedras preciosas, ¿sí o no? Y las obras de la carne van a ser hojarasca, que se va a quemar. Van a ser probadas, van a ser puestas, pasadas por fuego para ver de qué están hechas. Dios no permitió que todas estas ilustraciones fueran puestas en estos elementos naturales por casualidad. Entiende, no hay oro si no es pasado por fuego y separado de la piedra a altas temperaturas. No hay diamante si no hay altas presiones atmosféricas haciendo presión sobre el carbón para convertirlo en la piedra más preciosa. Y todas estas situaciones son no el esfuerzo, no como dice Fabiola, no es el échale ganas. No le eches ganas. Deja que Dios se ocupe. Y cuando sientas desfallecer, porque el alma se cansa, estoy de acuerdo. Cuando sientas caer y ya no poder más porque el deseo de no estar en donde estamos, en el lugar incómodo, no está chido y no queremos. No acudas a tus recursos, no vayas a tu cartera, no pidas una segunda opinión del médico, no vayas con el psicólogo, psicoanalista o terapeuta familiar. Ve a la presencia de Dios en oración y deja que Él haga la obra. No hay poder más grande que alguien que ha comprendido que tiene la naturaleza de hijo de Dios y puede hacer uso de esa autoridad para echar fuera todos los demonios de nuestras vidas. ¿O qué? ¿O creen que esa autoridad nada más funciona para hacer un showcito los domingos en la iglesia? ¿O esa autoridad nada más funciona para tener una alabanza gloriosa? ¿O esa autoridad nada más sirve para hacer una predicación poderosa? Esa autoridad sirve para tener una vida llena de santidad, de poder y de gloria en Cristo Jesús. De gozo, de paz. Y yo te invito a ti a que palpes, a que saborees, a que mires, a que te sumerjas en esta presencia de Dios y en esta dependencia de Dios y veas que lo que para ti es imposible, para Dios es un chasquido. Y lo que para ti fueron 10,000 intentos de solución, el ponernos bajo la autoridad de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad,
puede trastornar todo. Decía mi jefe de seguridad en un curso que nos estaban dando para situaciones de crisis. Dice, yo veo a mi jefe en un momento de crisis doblar las rodillas y ponerse a orar, y yo me derrumbo. Y luego me invitó un rato a platicar con él sobre otros temas, y le dije, oye, discúlpame que te lo diga, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Si yo veo a mi autoridad doblar las rodillas y poner a Dios por encima de todas las cosas, yo puedo seguir a esa persona hasta el fin del mundo. Porque si yo sé que Él está siendo guiado por el Espíritu Santo, Dios es quien gobierna. Y se quedó así. Digo, quizás el tema es que tú no crees que hay Dios. Y en ese sentido, pues, no tiene sentido el doblar las rodillas. Pero yo he contemplado el poder de Dios y ver liberar a naciones por el poder de su palabra. No tengas miedo. Sin duda alguna, lo decíamos al principio, mis maestros y yo, Romanos 8 no es un capítulo fácil. Nada fácil. En la temática, por la gran cantidad de elementos y lo profundo de la enseñanza, es un capítulo largo, difícil, pero por no difícil malo, sino precioso, eterno, increíble, a considerar cada parte y cada detalle de él, no en un estudio, sino día a día, leer algo de él y gozarse. Bien decían el domingo, hay quienes opinan que el capítulo 8 es la joya más preciosa de la Biblia. Yo les diría, es que la Biblia completa es una joya. Yo no podría poner una cosa más que otra. Cada cosa me enseña, me guía y me inspira. Pero finalmente no estoy interesado en que ustedes se hagan teólogos. Estoy interesado en que vean y vivan el poder de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus corazones, en sus almas. De nada me sirve tener gente que sabe, llena de soberbia, llena de altivez, y mucho más triste, sin vivir las bendiciones de ser hijo de Dios. O sea, igual y punto que no me preocupo de que sean soberbios, y por la bronca es que el soberbio se aleja de Dios, el altivo se aleja de su presencia, y el problema no es que me afecte tu actitud. El problema es que tu actitud, tus acciones te rompen con la comunión con Dios y te dejan una condición no chida. Dudas, preguntas, comentarios, hablen ahora. Hay una película que muestra qué pasaría si Dios dijera sí a todos, a todas las peticiones. Ándale, ese nombre. La del Todopoderoso, no sé si se acuerdan de esa película. Exacto, a ese nivel de... Y se vieron presas, ¿eh? O sea, si ya lo analizas, dice, no, es que una realidad es así, estaría 1000 veces peor. 1000 veces peor. Hay algo que comentaste ahorita, que decías sobre dejar de ser bebés espirituales. Y tienes razón, o sea, lamentablemente muchas veces no vemos más allá de lo que Dios nos da, ¿no? O sea, y pensamos que si no nos los da es por algo. De una vez leí algo que decía que era el principio de la felicidad el principio de la felicidad y la conclusión de la infelicidad, o algo así decía, palabras más, palabras menos. Pero decía que el secreto estaba en dejar de ser infeliz por las bendiciones que Dios aún no te ha dado y aprender a vivir feliz con las bendiciones que ya te dio. Y esa es la parte bien complicada, porque muchas veces nosotros nos amargamos la existencia cuando Dios no nos da las bendiciones que nosotros le pedimos
como tú bien lo dices, pensando que es como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? De que si ahorita se lo pido, al rato ya me lo va a dar, ¿no? Entonces, ¿quién no ha pensado, ay, cómo no salgo de la casa y me encuentro 1.000.000 de pesos, ¿no? Y ser infeliz por nunca encontrarte el 1.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que dejar de ser bebés espirituales en ese sentido. Sí, sí, es que cambiar la forma de pensar y cambiar la forma de vivir nos lleva a un punto tremendo, 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 tremendo. Es una acción muy chida. Es algo que voy a darte el ejemplo porque lo vivo muy frecuentemente cuando salgo a caminar. Cuando yo salgo a caminar, muchas veces me pongo a caminar viendo al piso. Es un ejemplo muy bobo, pero yo me voy viendo al piso. Y me dicen, ¿por qué vas siempre viendo al piso? Y voy revisando los arbustitos y voy viendo todo. ¿Qué tanto le ves? Digo, es que estoy buscando el billete de 500. ¿Por qué? Porque estoy esperando lo extraordinario. Porque estoy buscando lo extraordinario. Y es un ejemplo bobo, pero así debe ser nuestra vida en Cristo Jesús. No, deja de ver el hecho de que, ay, es que tengo que caminar 10 kilómetros. No, piensa, es que igual en esos 10 kilómetros me encuentro a alguien, me encuentro algo, me pasa algo padrísimo. O sea, no te quejes por las rutas que Dios está permitiendo en tu vida, por la situación. Mejor ve todas las bendiciones que están pasando. Es que si yo no estuviera en esta situación, tan simple, si yo no estuviera en esta situación, nunca me había acercado a Dios y nunca hubiera escuchado de qué tamaño es el amor de Dios por mí. Gracias a Dios por la situación. Y no dejas que te amargue la existencia el hecho de no encontrar todavía el billete de 500 pesos, ¿no? Y si no pasa, ¿qué importa? Exacto, es que ese es el punto. Es que si no pasa, ¿qué importa? Ya tengo más que eso. Tengo fe. Tengo fe. Y esa es la riqueza. Ahora, en esa fe sigo teniendo la fe de que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Pero si no pasan, ya tengo la gloria en la fe. Ya tengo la recompensa. Venimos a Cristo a veces en crisis y decimos, es que vengo para que Dios me solucione. En cuanto llegas a Cristo y entregas tu corazón a Jesús, la solución ya llegó. Ya se solucionó. Pero no lo veo. Bueno, no estoy. Dios, no me hables ahorita que estoy dando estudio. Ya me sacó este hombre de lo que estaba diciendo. Dios, cuando llega Dios a tu presencia y Dios entra a tu hogar, y Dios entra a tu vida, ya no hay que pujar, no hay que echarle ganas. ¿Qué Dios entonces quiere de mí? Que te dejes, que te abandones. Deja que Dios haga la obra. Es que mi forma de ser, les voy a confesar algo, y aquí está mi mamá al lado. Más de 3 veces en los últimos 3 meses hemos tenido conversaciones acaloradas, discusiones. Y las 2 o 3 veces siempre me quedo pensando, ¿por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije el otro? ¿Por qué no? Y el otro día me decía mi esposa, porque yo sé mucho de esto, ¿qué ganas con tener razón? Ok, tienes la razón. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué solución le viste al problema con tú tener la razón? Y yo digo, Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué este cuerpo de muerte? ¿Por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer es lo que mero hago. Pero es cuando decimos, Señor, gracias porque las cosas me ayudan a bien, porque reconozco una vez más que necesito de ti.
Y qué padre es volver a llegar a la presencia de Dios, a la humildad de decir, no, no puedo, te necesito. No es, pues Dios me perdona, pues no le hace, pues una más que tiene. ¿Te imaginas a un esposo? A ver, ¿quién de ustedes aceptaría que un esposo golpeador viniera a Cristo Jesús y, es que yo tengo la debilidad de ser golpeador? Y ya le pegué a mi esposa esta semana, pero ya me arrepentí en Cristo Jesús. Y la semana que entra otra vez, y la semana... ¿Qué le dirías? Pues no seas payaso, ya párale. No estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a esta cuestión en el carácter que tenemos que ir dominando, que ya no es un asunto de yo quiero, yo voy, ya se me salió del control. No se me salió del control porque Dios me ha dado autoridad. Y en el momento de crisis yo sé que no va a ser mi esfuerzo, mis ganas, mi capacidad, mi experiencia, sino mi dependencia, mi experiencia con Dios, en su presencia, a su lado, postrado a sus pies, como el sacerdote llegaba al santo lugar y salía resplandeciente de su gloria porque estuvo delante de él. Así nosotros hemos de ser transformados. Y esta necesidad de un Salvador, esta necesidad de un Dios, esta necesidad de nuestras incapacidades, son como esta ley, este ayo que nos decía, pues, los broncas no me salvan, pero las broncas me muestran un Salvador que me lleva a decir, te necesito. Y Él sí me salva, Él sí me ayuda. Bueno, chicos, ya nos extendimos bastante. Vamos a terminar. Tía, adelante. Gracias. Aquí lo que comentabas, ¿no? Que con tu viciosa mami Chave, que dices luego alguna, ¿cómo se dice? Diferencia de opiniones y todo. Cuando decimos, es que yo tengo la razón, pero mitad tienes tú y mitad tiene ella. Platicaba yo con una amiga y decía, cuando mis hijos tienen alguna diferencia, me llaman y me dicen, mamá, es que yo tengo la razón, dice una. No, mamá, yo tengo la razón, dice el otro. Dice ella, ninguno tiene la verdad absoluta. Tanta razón tienes tú como razón tiene el otro. Entonces ahí es a donde, ¿de qué lado lo estamos viendo? Ya a la hora de que juntamos, entonces ya decimos, pues entre los dos tenemos la razón. ¿Verdad? Sí. Entonces, y a esto te iba a comentar cuando, a mí eso de que cuando las personas dicen Diosito, ay, me brinca porque pues no es así chiquito, es inmenso, ¿no? Entonces en el momento que dices Diosito, ay, no, hasta siento así como que me siento feo, ¿no? Porque digo, no, pues oye, si no es chiquito, es tan grande y es poderoso, es Dios, es Jehová, es el Señor. Y es tu papá. Y es tu papá. Y está por... Sí, Pati. Gracias. Yo tengo 2 puntos. Uno, el que, por cuanto hace a que a veces pensamos que Dios no nos da las bendiciones que le pedimos, yo creo que también tiene que ver nuestra escala de las bendiciones o lo que consideramos bendición, ¿no? Porque a veces pensamos que el que hay, ojalá me diera, no sé, mucho dinero para resolver esta o aquella problemática o alcanzar ciertos anhelos que pueden ser no materiales o no materiales, ¿no? Pero yo creo que esto es lo que entiendo de lo que explicó usted en el sentido de que todos los días tenemos bendición, ¿no? A lo mejor se escucha un poco, no sé cómo se utiliza esta palabra, se dice retórica, no, luego no entiendo bien
el significado de esa palabra, pero decimos, ay, nos dio vida, nos dio techo, nos dio comida, pero verdaderamente, yo creo que en una parte de la Biblia dice que te baste, no estoy segura si dice techo y sustento o vestido y sustento, ¿no? Entonces, realmente, bueno, en mi experiencia personal es que yo siempre emprendo, bueno, dada mi vida, para sacar a mis hijos adelante, pues emprendo, ¿no? Y antes no tenía una relación con Dios, sin embargo, Él conmigo, sí, porque siempre, invariablemente, siempre me bendice y hoy volteo a ver hacia atrás y digo, bueno, pues es que no fueron mis fuerzas, no fue mi conocimiento, no fue nada personal, aunque sí yo di pauta a que Él me bendijera, porque yo inicié la acción, ¿no? O sea, sentadita no me van a llegar las bendiciones, algo tengo que hacer, ¿no? Y ya en el hacer conforme a su voluntad es cuando derrama Él su bendición, ¿no? Independientemente de que, bueno, me ha librado de 1000 cosas completamente ajenas y yo ignorándolas. Ese solo era un punto como para ver si estoy bien en lo que explicó desde mi punto de vista. Y el otro tema que ahorita usted hizo un ejemplo, me brinca, o sea, por ejemplo, en el ejemplo del señor golpeador, él reconoce a Cristo como su Salvador. Y a lo mejor en su espíritu y en su corazón, pues tiene muchas intenciones y muchas acciones conforme lo que ha transformado el espíritu en él para ser hijo. Pero tiene esa debilidad donde no tiene el dominio en este tema de que pues cualquier cosita lo lleva a la ira y como ya es una costumbre, pues fácil se le hace estirar la mano y golpear a su esposa, ¿no? ¿Qué pasa en eso? O sea, a lo mejor no es con la voluntad y el cinismo de, ay, me perdona, ¿no? Pero sí con el constante fracaso de no llegar al dominio propio. ¿Qué debería hacer él en ese caso? Exactamente. ¿Cómo logra uno, o sea, como dijo la hermana Fabi, ¿verdad? Que dijo, no hay que echarle ganas porque con nuestras propias fuerzas no podemos. Bueno, Dios, ayúdame a superar esta debilidad. Pero finalmente, o sea, Dios nos guía. O sea, lo que yo estoy entendiendo ahorita es que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos a Dios como nuestro dueño, nuestro creador, a Dios Padre, entonces su espíritu está en mí y Él me va guiando, ¿no? Pero ¿a qué punto? A punto de no pecar cuando yo ya reconozco el pecado y no logro tener el dominio de mi carne y caigo. ¿Cómo le hago en ese caso, en ese momento, no? ¿Qué haría este señor? Hay un reto importante de santidad. ¿Se acuerdan José con la esposa de Potifar? ¿Te acuerdas de esa escena? Bueno, Potifar, no. José lo emplea Potifar en Génesis como su esclavo. José es vendido por sus hermanos. José llega a ser faraón, el segundo de faraón en Egipto. Dios tiene una historia tremenda de José, pero José siempre en todas las situaciones que va a situaciones cada vez peor. O sea, pasa de ser hijo, se convierte en esclavo, lo mandan a la cárcel, o sea, le pasan cosas horribles. Y en uno de esos cambios termina siendo mayordomo de un importante funcionario de Egipto, que era Potifar. Y la esposa de Potifar, yo creo que José habrá estado guapísimo, se lo quiere echar, ¿no? Le quiere hacer ahora, en tiempos modernos, querías que fuera su colágeno. Trata de tener intimidad con José. José sabía que no era de palo, y yo no creo que la señora no haya sido de malos bigotes. ¿Qué hizo José? Huyó. O sea, no se puso a batallar, huyó.
se alejó. En Cristo Jesús no es echarle ganas, es dejar que Dios transforme nuestras vidas, pero también es tomar una decisión consciente de, pues si es mi debilidad, no la practico, no la tengo. Si yo sé, esto es una decisión tremenda, si yo sé que soy un peligro en este momento para mi familia, ¿cuál debería ser mi acción? Y es que ese es el tema, o sea, irse de su casa. Si él sabe que es un peligro para su familia, ¿qué es lo correcto? Si él está buscando hacer la voluntad de Dios, está siendo guiado, hasta que lo supere y regresar. Tomar terapia. Tomar terapia. O sea, a ver, Sí. hombre lo mandan a trabajar a un table dance y es propenso a entrarse con las chavas. Ay, pobrecito, pero es que tiene que trabajar. No, ni más, o sea, vete a vender chicles, papá. Dios te va a prosperar vendiendo chicles. O sea, no hay cosa que Dios no pueda arreglar, pero nosotros nos da miedo el efecto, porque pareciera que va a ser pareciera que va a ser nuestro esfuerzo, pareciera que va a ser nuestro cambio, pareciera que va a ser nuestro problema. Cuando yo cerré ministerio para que mi familia fuera restaurada, yo cerré ministerio y el ministerio significaba económicamente el sustento de mi casa. Y era una cosa de Dios, pero mi soberbia y mis actitudes estaban llevando al caño mi relación matrimonial. Y entonces dijimos, pues se acabó. Porque, ¿qué es más importante? ¿Cuál es el precio por hacer lo que a Dios le agrada? El que sea. Y a lo que voy es no diciendo, yo soy bien chido. No, la neta, yo temblé. Aquí el punto del ejemplo que quiero dar es, cuando yo me salí de todo esto y cerré todo esto, dije, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y yo no le tuve que hacer, amigos. Y en 8 o 10 años no le he tenido que hacer. Ha sido cada puerta, cada situación, Dios diciendo, ok, ¿eres mi hijo? Sí. ¿Me amas? Sí. Ok, todas las cosas ayudan para bien. Yo me encargo. Y por más de que lo quiera yo planear o provocar o inducir o lo que quieras, Dios, cuando nos toma como hijos, nos supera y nos va a ganar en las acciones y nos va a dejar así de, yo nunca me imaginé poder haber hecho esto, yo nunca me imaginé que se pudiera arreglar esto. A lo mejor el caso del hombre golpeador se aleja y sorprendentemente en un milagro controla y domina eso. Porque esa es la expectativa de Dios. Porque Dios dice cojos, mancos, tuertos, pero que seamos salvos. O sea, cualquier cosa vale la pena a fin de conocer a Cristo, de ser lo que nosotros nos tenía planeado, pero somos muy carnita, nos encanta sobarnos, nos encanta autosatisfacernos, nos encanta la comodidad, nos encanta la zona de confort, nos encanta. Pero Dios nos lleva a más gloria y coincido totalmente, me dejó mucho pensando, Fabiola, no es echarle ganitas, ¿eh? No es a Dios rogando y con el mazo dando, eso no dice la Biblia. Es haciendo lo que Dios me pida, como Dios me lo pida, cuando Dios me lo pida, y dejar que Dios haga la obra. Y eso sí, no cerrar nuestros corazones, no cerrar nuestras mentes a lo que Dios demande de nosotros. Si ya Cristo ya nos redimió, decía, si alguien mentía, ya no lo haga. Y obedecer el mandamiento. Decía hace un ratito Patti Estrada, es una decisión. ¿Quieres conquistar
La gloria es una decisión. ¿Quieres ver tu relación, tu matrimonio, tus hijos, tu familia en el lugar donde Dios quiere? Tienes que tomar una decisión. La decisión de amar, la decisión de perdonar, la decisión de creer. Todas estas cosas son elementos de la naturaleza de Dios. No vienen de ti, ¿eh? Entonces, por favor, no digas yo lo tengo que hacer. Porque si suceden en ti, son porque tienes vida eterna y Dios está en ti. Y no le tienes que echar ganitas, porque son la obra de Dios. Porque Dios preparó de antemano todas las buenas obras a las que deberíamos de andar. Dios es el que inició, Dios es el que sostiene, Dios es el que culminará. ¿Qué tengo que hacer? Ten fe. Ten fe. Y aunque no lo veas, aunque no lo palpes y aunque no lo tengas, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Sí, Gerardo. En el aspecto de la fe, olvidémonos de echarle ganas, pero sí, cuando en un momento dado eres tentado, yo lo pensaba desde el punto de vista de echarle ganas, de cerrar los ojos y acusar a tu fe y decirle, dame fuerzas para detener esto. Pero como estás diciendo, entonces, ¿no sería mejor una decisión? O sea, cuando te sientes tentado y en un momento dado flaquea la fe, se debe de tener decisión de apoyarse en la fe, que sería que sería sustituir al echarle ganas. Hablo de fe, no hablo de carne, hablo de fe. Sí, claro. Sí sería así, o sea, Sí, claro. también sería tomar una decisión de no permitir que las tentaciones te derrumben la fe. Exacto, es que es la obra del Espíritu Santo, y bien lo decía mi suegro. Digo, lo hablaba en el tema de las lenguas, pero va muchísimo más allá que un acto de hablar en otro idioma. Tiene que ver con el poder de Dios operando sobrenaturalmente en el terreno natural. ¿Sabe qué? Lo hemos dicho y yo lo he discutido 1000 veces. ¿De qué rayos te sirve hablar en lenguas o caerte o todas las manifestaciones gloriosas si saliendo de la iglesia vas a seguir siendo la basura de persona que eres? Discúlpame, eso es farándula, eso es un espectáculo, pero no tiene, dice la palabra de Dios, son cosas que tienen cierta buena reputación de piedad, pero no tienen efecto contra la carne. Contra la carne nada más hay que tener y ser hijos de Dios y vivir como tales. Y cuando eres hijo de Dios, y escúcheme bien, cuando eres hijo de Dios y te estás comportando como el hijo del diablo, solamente hay una razón, y es que has olvidado tu primer amor. Y necesitas urgentemente abandonarte con Cristo y reencontrarte con su amor. Yo no me voy a poner a discutir si eres salvo o no. Yo no me voy a poner a discutir si aceptaste a Jesús en tu corazón realmente o no. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú crees que eres hijo de Dios y estás batallando con situaciones que antes no las tenías, sé honesto y sé un hijo de Dios. Y los hijos de Dios, cuando hablo de no ser infantiles, no es una cuestión de desprecio a los bebés espirituales, sino es una cuestión de vamos a más allá, tomemos recursos más grandes. Tómate de la mano de Dios, abandónate en Él. Es que la situación es muy difícil, ya lo sé,
Pero yo lo que más sé es que Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier debilidad, que cualquier problema, que cualquier pecado, que cualquier dinámica incorrecta. En la naturaleza espiritual en Cristo Jesús no cuenta, no vale y no tiene sustento esto de es que así soy. Mangos, eso no se vale, esa no la acepta Dios. Porque dice la Biblia, porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Y esas son las verdades. Entonces, si estás batallando, gloria a Dios, porque todo ayuda bien. Pero abandónate, transfórmate, no te conformes, ve más. No es echarle ganitas, es ve a la fuente de poder. Ve a la fuente de poder. Estamos en ese estudio para que vayas a la fuente de poder. Yo no quiero que sepas de Dios. Yo quiero que conozcas a Dios, que lo palpes, que lo sientas, que... Yo sigo esperando un día tener el carácter, la fe, la experiencia que mi padre tuvo al ser diagnosticado con una enfermedad incurable y estar en una condición de salud muy deplorable, y nada de esto ser un pretexto para, o más bien todo esto ser una oportunidad para glorificar a Dios en cada situación. Todavía no me ha pasado, pero quiero que me pase. Quiero llevar a esa experiencia de Dios, de decir, no hay nada que me mueva de su gloria. Vamos a terminar ya, chicos. Vamos a terminar. Algo escribió mi tía y creo que se salió. Se le acabó la batería. Se le estaba acabando la pila. Ok, bueno, pues vamos a terminar. Es que no son temas, son experiencias de Dios profundas este capítulo 8. Son experiencias de Dios profundas y yo quiero que las vivan y las disfruten y no vamos a acabar hoy ni nunca acabaríamos en este y en muchos textos. Pero vívelas, no las sepas, vívelas, créelas. Y cuando venga el diablo a querer engañarte con las circunstancias, acuérdale que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Y aunque 1, 2 días, 3 semanas, meses, las cosas parecieran que no están chidas, tú confía en Dios. Dios se va a encargar y ponerlo todo en su lugar. Me acuerdo de Raúl hace unos meses que no sé, ya tiempo que nos compartía. Yo también me acuerdo de lo que dices, primo. Y compartía acerca de la posición en el trabajo, que veía cómo despegaban unos. ¿Y yo para cuándo? ¿Y yo para cuándo? ¿Y yo para cuándo? Y que le ofrecían cosas y no sucedían. ¿Estoy en lo correcto? Y que le ofrecían puestos y no pasaban. Y según yo, hoy sigues aún en el puesto no chido, no deseado. A lo mejor uno no tan malo, pero hay uno más chido que se antoja, uno más chido, ¿ok? No está ahí, pero hoy su actitud, su vida, su corazón, su familia y su persona está mucho, mucho más encima de aquel puesto que él anhela. ¿Entienden? Así es el poder de Dios. Así es el poder de Dios. Chicos, vámonos despidiendo, vámonos a orar. Y ya es un poco tarde, entonces les voy a pedir que sus peticiones de oración nos hagan de favor de escribirlas en el WhatsApp esta ocasión. Escríbanme sus peticiones de oración en el WhatsApp. Les voy a pedir a cada uno que en la semana las tengamos en
en cuenta. Damos gracias a Dios por la vida de Patti Cervantes, porque el diagnóstico es un diagnóstico bueno, porque creemos que en 3 meses o 6 meses o no sé cuándo sean los siguientes estudios, no vamos más que ver la confirmación de esto que ya es una realidad, que es que ya no hay cáncer, ya no hay enfermedad, ya no hay nada, porque para la gloria de Dios, el Señor ha sanado a Patti. Amén y amén. Que así sea, que así sea. Amén. Amén. Y bueno, pues todos, Lupita también hemos estado orando por ella. Platícanos, Lupita, cómo van esos estudios, cómo van esas cosas. Pues mira, en gloria a Dios, el doctor me dijo que era muy pequeño lo que tenía unas bolitas y que ahorita de momento estuviera tranquila, que me las van a monitorear a fines de noviembre me vuelven a hacer otros estudios, pero esperemos que no crezcan, porque sí las tengo ahí pero que no crezcan, y dice que mientras no crezcan es que no hay problema, ¿verdad? Y además no se puede hacer nada, pero yo confío en mi Señor y así como recibí este primer diagnóstico, pues estoy tranquila. Amén. Amén. Gracias a Dios por la paz. Seguimos orando por todos los enfermos. Sí, gracias. También de Gisela, por era la hija de su esposo y un primo, si mal no recuerdo. Pero bueno, por favor, escríbanos todas sus peticiones de oración en el WhatsApp, por favor. Vamos a cerrar y yo ya le escribo ahí mi petición de oración, que es para el domingo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias esta noche por este precioso, extenso y rico estudio, Señor. Yo te pido, Dios, que cada palabra que hayamos dicho haya sido inspirada por tu Espíritu Santo y caiga en buena tierra, Señor. Caiga en el corazón de la gente para animarlos, para provocarlos a tu presencia, para impulsarlos, Señor, a tu gloria, Señor. Que sea tu Espíritu Santo operando en cada uno de nosotros, Señor, trayendo paz, seguridad, conciencia de identidad, Señor, y en esta conciencia autoridad y poder sobrenatural de parte tuyo para ver tu reino en nuestras vidas. Así como dice tu palabra, Señor, que se establezca tu reino en nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y bendigo a cada una de las familias acá reunidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Abran sus micrófonos, despídanse y nos vemos el domingo.